Hola, me presento, yo soy Dairon Sánchez y yo voy a presentar el proyecto que es de los tratados internacionales de libre comercio que tiene México con otros países, los cuales son 12 que les mostraré a continuación. Los tratados de libre comercio consisten en un acuerdo regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes como continentes o básicamente en todo el mundo. Consisten en la eliminación o rebaja sustancial de aranceles para que los bienes entren entre las partes y los acuerdos en materia de servicios. Todos los tratados de libre comercio son regulados por la Organización Mundial de Comercio, la OMC, quien vela para que se cumplan las normas y las regulaciones propuestas en el tratado, y que a este a su vez es el fundamento de las leyes del comercio internacional. El primer tratado de libre comercio que voy a hablar es el TEMEC, el cual antes se llamaba Telecán. Este tratado se firma en 1992, el cual se firma por Canadá y Estados Unidos. Ya después fue incorporado el país de México. Al llegar este tratado ayuda a reducir o eliminar numerosas barreras del comercio de Norteamérica. Comparando con la Unión Europea, no es una institución de poder político, pero el tratado sí lo gestiona un secretario. Entre otras cosas, trata de solventar cualquier disputa comercial que se produzca entre los países miembros, los cuales son, como ya lo dije, Canadá, Estados Unidos y México. Como cualquier tratado de libre comercio, busca el impulso del libre comercio en América del Norte, avanzando a la reducción y suspensión de barreras comerciales como los aranceles y la eliminación de obstáculos del comercio. Con su finalidad, el objetivo general de este tratado como tal es crear una zona libre de comercio, como se llama el tratado, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial que permita un incremento del flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y nuevos niveles de vida. A continuación les diré los objetivos específicos de este tratado. El número uno sería eliminar los obstáculos del comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. El número 2 sería promover las condiciones de competencia leal, proteger y hacer valer adecuadamente y evidentemente los derechos de la propiedad intelectual. El tercero sería crear procedimientos eficaces para la ampliación y el cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y solución de controversias. El cuarto sería establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios. El quinto sería reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales. El sexto sería fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo. Y el último sería ayudar a la cooperación y la creación de empleos. En las reglas de origen, en cuanto a este tratado, se actualizaron las reglas de origen, incluyendo contenido de valor regional y de nueva regla del contenido de valor laboral en el sector automotriz, que es el 40% del valor de automotriz de pasajeros. El 45% de una camioneta debe estar hecho de materiales, piezas y mano de obra, incluido el montaje final, con producidas y realizadas por los trabajadores de la planta donde el salario promedio por hora sea el de no menor al de $16. En el sector agropecuario, apoyos internos, abarat- abaratamiento de insumos, acceso a mercados y subsidios a la exportación de productos agrícolas, impulsando a la infraestructura, programas sanitarios e investigación de productos específicos en el sector agrícola, y la eliminación inmediata de aranceles al 61% de las exportaciones agrícolas. El segundo tratado del que voy a hablar es el llamado G2, que este consiste prácticamente y se llama G2 porque se llama Grupo de los Dos, el cual antes se llamaba G3, por lo que eran tres países los que tenían este acuerdo. Pero ¿qué pasa? Venezuela fue expulsado de cierta forma de este tratado, ya que realizaron una demanda y pues tuvo que salir de este tratado. Este tratado fue firmado el 13 de junio de 1994, pero hasta el 1 de enero de 1975 fue cuando entró en vigor. Incluye una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y establece reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, junto con un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un periodo de 10 años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. Venezuela presentó formalmente una notificación a las partes, ya que denunció el acuerdo en mayo del 2006, la cual surtiría efecto
a los 180 días de haber notificado esto a las dos partes, los cuales eran México y Colombia. Debido al retiro de Venezuela, posteriormente a este hecho se realizó un ajuste a las partes buscando incluir productos agrícolas e industriales que inicialmente no se contemplaban en el acuerdo. El objetivo general de este tratado es crear una zona libre de restricciones, prevalecer el libre flujo de mercancías, la libre competencia, normas técnicas, calidad en los productos y el crecimiento económico continuo, además de ampliar los vínculos comerciales y económicos entre los países asignatarios. Y sus objetivos específicos son estimular la expansión y la diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio y facilitación de la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en el comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer adecuadamente y efectivamente los derechos de propiedad intelectual y establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel lateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado. Nuestro país exporta fundamentalmente a Colombia preparaciones lácteas para alimentación infantil, otras preparaciones alimenticias que contienen maíz, garbanzo, artículos de confitería y preparación de salsas. Lo que México adquiere de esta nación es principalmente azúcar de caña y aceite de palma, concentrados de café y café instantáneo sin aromatizar. Desde la entrada en vigor de este tratado, las exportaciones mexicanas a Colombia han crecido un 1.100% y han pasado de los 306 millones de dólares a los 756 millones de dólares. La eliminación de aranceles aplicada a bienes y productos en su totalidad de la región, bienes cuyos materiales cumplan con un cambio arancelario y bienes que cumplan con requisitos del contenido regional. El requisito del valor del contenido regional es de 55%, bajo un método del valor de transacción, salvo de químicos, metal mecánica, maquinaria y equipo electrónica, que es el 50%. Estableciendo que un comité de integración regional de insumos para las reglas específicas de origen en los sectores químico, plástico, textil, cobre y aluminio. Asimismo, se crea un grupo de trabajo de reglas de origen para asegurar la efectividad, implementación también y administración de las reglas de origen de este tratado. El tercer tratado que voy a hablar es sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. El Tratado de Libre Comercio entre estos dos países se firma en 1994 y entra en vigor el 1 de enero de 1995. Este fue el primer tratado de libre comercio entre México y un país centroamericano, y a su vez fue el primer tratado de libre comercio que tuvo Costa Rica. El Tratado de Libre Comercio entre estos dos países fue el primero que se firma después del Telecán, por lo que está basado en principios enunciados y cláusulas de dicho acuerdo. Algunas de las similitudes pueden encontrarse en el formato de las reglas de origen, propiedad intelectual, inversiones, administración y solución de disputas, entre otras. El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica se firma con un objetivo de crear una zona libre de comercio, impulsando el proceso de integración regional y el continental entre estos dos países de Latinoamérica. Con este acuerdo se eliminaron todos los aranceles para las exportaciones mexicanas no agrícolas hacia Costa Rica. Además, se establecieron normas que aseguran que el Tratado Nacional de los Bienes y Servicios de ambos países y se firmaron mecanismos para la efectividad de eliminación de las barreras no arancelarias. El objetivo de este tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y sus reglas, incluidos los flujos de nacional, trato nacional y más favorecida la transparencia, son estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras del comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover las condiciones de competencia leal y de comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer adecuadamente y eficazmente los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para el ulterior y cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado, y crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado, su administración conjunta y la solución de controversias. Como podemos ver, este tratado es demasiado similar al Telecán, como se dice. El intercambio comercial entre México y Costa Rica mostró un incremento anual promedio del 5.1% durante el 2009 y al 2019. En 2009, el comercio bilateral sumó alrededor de 930 millones de dólares,
mientras que en el 2018 la cifra alcanzó 1.459 millones de dólares. El siguiente tratado que voy a mencionar es el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, el cual entra en vigor en diciembre de 1999 como una profundización al acuerdo de complementación económica existente desde 1992. Hoy este acuerdo se incorpora al Acuerdo de Asociación Estratégica, el cual incluye el ámbito político y cooperación y comercial. La suscripción de este acuerdo de la complementación económica de 1992 y el Tratado de Libre Comercio de 1998 ha determinado que la relación comercial entre Chile y México sea tan exitosa. Este Tratado de Libre Comercio es un acuerdo de última generación que incluye todos los temas relativos al comercio y a las inversiones. El acuerdo beneficiado a ambos en este tiempo, otorgando transparencia en las disposiciones con la institucionalidad que hace seguimiento de los compromisos, mecanismos para la resolución de conflictos junto con un diálogo fluido entre gobiernos que agiliza la solución de problemas. A pesar de la lejanía geográfica, se ha creado una verdadera zona libre de comercio. Los objetivos específicos de este tratado son estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de libre comercio, promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio, proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual en la zona, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como el ámbito regional y multilateral encaminados al ampliar y mejorar los beneficios de este tratado, crear procedimientos eficaces para la ampliación y cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y la solución de controversias. El comercio con el país sudamericano ha crecido un 193% desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y en América Latina y el Caribe Chile es el tercer mayor socio comercial, el tercer destino de exportación y el segundo proveedor de México. En el 2019 se cumplió 20 años de la entrada en vigor de este Tratado de Libre Comercio. Gracias a este instrumento, el comercio entre las dos naciones se ha triplicado. Por lo tanto, las exportaciones en Chile se han duplicado, mientras que los envíos de no cobre han contado con la tasa de crecimiento promedial anual del 6.4% en el periodo de 1999 al 2018. El siguiente tratado de libre comercio del que voy a hablar es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, conocido como TELECUEM. En el, en el 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación económica, concentración política y cooperación, una de las piezas fundamentales del marco jurídico que rige las relaciones recíprocas en el ámbito más diverso. A este instrumento también se le conoce como el Acuerdo Global, con la amplia cobertura de sus ámbitos político, asociativo, económico y cooperación. Desde julio del 2000, México y la Unión Europea pusieron en vigor el Tratado de Libre Comercio, el cual es llamado el TELECUEM, que forma parte del Acuerdo de la Asociación Económica de Concentración Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, el cual básicamente iguala fomentar el diálogo político e intensificar la cooperación entre ambos países. El TELECUEM es el primer acuerdo comercial entre el continente americano y el continente europeo. Ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y en la inversión. El objetivo general de este acuerdo es crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través de un establecimiento de una zona libre de comercio para la apertura de oportunidades externas para el desarrollo. Los objetivos específicos son fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, liberalizar preferencialmente, progresivamente y recíprocamente el comercio de bienes y servicios, dinamizar la actividad social y comercial, económica también, atraer insumos y tecnología para las empresas mexicanas, generar mayores empleos, promover la inversión directa e incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. Gracias al TLQM, el comercio recíproco sumó casi 57.000 millones de dólares en 2011, lo que representó un crecimiento del 21% respecto al año pasado.
Las exportaciones mexicanas aumentaron un 32% y las importaciones originarias de la Unión Europea lo hicieron un 16%. A marzo del 2012, México se sitúa en el lugar 18 como país destino a las exportaciones de la Unión Europea y en el lugar 22 como comprador de productos originarios de la Unión Europea. México y la Unión Europea, con el fin de profundizar aún más sus relaciones económicas, consiguen la liberación de su comercio de bienes y servicios, así como la conformación futura de un marco en materia de promoción y protección recíproca en las inversiones. El siguiente tratado de libre comercio del cual voy a hablar es el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel entró en vigor el 1 de julio del 2000 y contiene disciplinas de comercio de bienes compradas del gobierno, salvaguarduras y solución de controversias. El objetivo general de este tratado es establecer una zona libre de comercio, como lo dice el nombre, para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricción de las importaciones originarias de los países asignatarios. Los objetivos específicos de este tratado son la eliminación de obstáculos y el comercio y la facilitación del comercio en la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en zonas de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado para su administración conjunta y solución de controversias, y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Los principales productos que México compra a Israel son productos como aparatos de redes LAN, fertilizantes, abonos, construcciones prefabricadas para invernaderos, mallas para invernaderos, semillas, hortalizas y baterías. Desde 1999 el comercio bilateral se incrementó un 133%, más del doble crecimiento registrado por nuestro comercio en el mundo. En el mismo periodo, nuestras exportaciones e importaciones hacia y desde Israel se incrementaron 103 y 141% respectivamente. En cuanto al acceso de mercados, el otorgamiento nacional de bienes y ambas partes, eliminación de aranceles aduaneros a bienes originarios en cuanto a las etapas iguales. El siguiente tratado que voy a mencionar es el Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte. El Tratado de Libre Comercio de México y el Triángulo del Norte fue suscrito el 29 de junio del 2000. El Tratado de Libre Comercio entre estos dos entró en vigor el 15 de marzo del 2001 entre México, El Salvador y Guatemala. El 1 de junio del mismo año entró en vigor para México y Honduras. El objetivo general de este acuerdo es establecer una zona libre de comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica. Sus objetivos específicos son estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios, promover condiciones de libre competencia, eliminar las barreras de comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y de servicios, eliminar las barreras del movimiento de capitales y personas de negocios, aumentar las oportunidades de la inversión, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes encaminadas a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado de Libre Comercio y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado en su administración conjunta y solución de controversias. El siguiente tratado que voy a mencionar es el Tratado de Libre Comercio con la AELC, que quiere decir la Asociación Europea de Libre Comercio. Con vigencia desde el julio de 2001, este acuerdo proporcionó a México como el único país de Latinoamérica con libre acceso comercial a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Sin embargo, es un tratado que no ha sido aprovechado con toda su capacidad, por lo que los empresarios de los países involucrados tienen amplias posibilidades de éxito. En mayo del 2000, México y los estados de la Asociación de Libre Comercio Europea, mejor conocida por sus siglas en inglés EFTA, se reúnen en Ginebra, Suiza, con el objetivo de iniciar una serie de consultas técnicas bilaterales para la posible negociación de un tratado de libre comercio. Los estados de la ALC son la República de Islandia,
el Principado de Liechtenstein, el Reinado de Noruega y la Confederación Suiza. Su objetivo general es crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través de un establecimiento de una zona libre de comercio para la apertura de oportunidades externas para todo el desarrollo de las partes. Los objetivos específicos de este tratado son fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, la liberación preferencial, progresiva y recíprocamente al comercio de bienes y servicios, dinamizar la actividad comercial y económica, diversificar las exportaciones mexicanas y tener acceso preferencial en Europa, atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana, generar mayores empleos, promover la inversión extranjera directa y incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. En 2011 se firmaron protocolos modificarios para el acuerdo sobre la agricultura entre México y los Estados Unidos de Europa. Estos protocolos establecieron que el tratado preferencial otorgado por base del tratado también se fuera aplicado para los productos que cumplan con los requisitos de origen, cuyos embarques únicos sean segmentados en un país no parte de la zona en la que se está comerciando. Así que los productos podrán ser transportados en tránsito por otros países con transbordo o depósito temporal en ellos, pudiendo realizarse operaciones de división o fragmentación siempre y cuando permanezcan bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras de los países terceros. El siguiente tratado que voy a mencionar es el Tratado de Libre Comercio de México y Uruguay. El Tratado de Libre Comercio entre estas dos partes se firmó el 15 de noviembre del 2003 y entró en vigor el 15 de julio del 2004. Es el único tratado de libre comercio de México con un país del Mercosur, el cual se encuentra en América del Sur, por lo que la relación comercial estratégica para el posicionamiento de México con el Cono Sur es Uruguay. Es el estado observador de la Alianza del Pacífico, iniciativamente innovadora y de gran vanguardia en América Latina desde la entrada en vigor de este tratado. El comercio entre México y Uruguay casi se ha duplicado. Uruguay es el número 15, el socio comercial con México y el lugar 17 del destino de exportaciones. Los objetivos específicos de este tratado son estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las partes, la eliminación de barreras y comercio para la circulación de bienes y servicios entre los dos países, promover condiciones de competitividad leal en el comercio entre ambas partes, aumentar la sustancialidad, las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre los países, así como el ámbito regional y multilateral encaminada a ampliar las mejoras del beneficio de este tratado y crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y para la solución de controversias. El tratado con la Secretaría de Economía de México, según este tratado, ayudó a alcanzar cerca del doble de intercambios entre ambos países, convirtiendo a Uruguay en el 10º proveedor más importante en Latinoamérica. En 2010, las exportaciones uruguayas hacia México fueron arroz 20%, madera 17%, quesos 14%, piel de bovino y equino 24%, y de México a Uruguay destacaron los automóviles, que fue el 21%, monitores y proyectores 10%, abonos 7%, preparaciones capilares 6% y vehículos de transporte de mercancía 6%. El siguiente tratado que voy a mencionar es el Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. Este tratado entró en vigor el 1 de abril del 2005 y comprende de los demás elementos de un tratado de libre comercio, disposiciones relativas a cooperación bilateral orientadas a fortalecer el acercamiento económico entre ambas naciones. Ambos países se propusieron proponer la cooperación, facilitar e incrementar el comercio de bienes y servicios, proteger las inversiones, establecer procedimientos para la solución de controversias, así como fortalecer las oportunidades de negocio entre ambas partes. El acuerdo contiene disciplinas en tres vertientes: liberación de comercio y la inversión,
mejora del ambiente de negocios donde se reciben aportaciones del sector privado y cooperación bilateral que ha permitido fortalecer intercambios técnicos que apoyan la relación comercial. Ha representado una importante herramienta para la diversificación y el crecimiento del comercio bilateral en nuestro país este tratado, tanto en productos del sector agroalimentario como aquellos que se integran a las cadenas globales de valor, principalmente en los sectores como el automotriz y electrónico. Por su parte, Japón encontró en México la oportunidad de exportar e integrar procesos productivos en condiciones competitivas. La profundización de este tratado abrirá mayores oportunidades para las empresas mexicanas incursión en el mercado japonés, particularmente en productos como carne, pollo, naranja y jarabe agave. Brindarán acceso más competitivo a las exportaciones agrícolas mexicanas en mercados de alto poder adquisitivo y coayudará al incremento de su participación en el total de las exportaciones mexicanas en productos como carne de res y cerdo y jugo de naranja. Japón se ha convertido en un importante socio que contribuye a la competitividad y productividad en la planta productiva nacional, con un proveedor de productos de alta tecnología, así como los que fortalecen la competitividad de sectores clave para la economía mexicana como el automotriz, las autopartes y el eléctrico electrónico. El siguiente tratado que voy a hablar es el Tratado de Libre Comercio de México y Centroamérica. El 22 de noviembre del 2011, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Este tratado entró en vigor a medida que los países contribuyeron sus procesos legales internos. Para México entró en vigor el 1 de septiembre del 2012. El Tratado de Libre Comercio en Centroamérica permite aumentar y facilitar el comercio en la región. En el 2016, el comercio con Centroamérica representó el 21% del comercio de México con América Latina y el Caribe. Además, casi una cuarta parte de las exportaciones mexicanas y el 17% de las importaciones realizadas por México en la región provienen de Centroamérica. Converge los tratados vigentes entre Estados Unidos mexicanos y las repúblicas como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, también conocido como Tratado de Libre Comercio Único entre México y Centroamérica. Centroamérica es un mercado natural en el crecimiento para los productos de servicios mexicanos, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Los objetivos específicos de este tratado son estimular la expansión y la diversificación del comercio de mercancías entre servicios entre las partes, promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios de las partes, facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios de los países, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte, establecer lineamientos a la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado, y crear procedimientos eficaces para la ampliación y la aplicación del cumplimiento de este tratado para su administración conjunta. El siguiente tratado es el Tratado de Libre Comercio de México y Panamá. Este tratado de libre comercio fue suscrito el 3 de abril del 2014 en la ciudad de Panamá. Panamá, el 1 y el 6 de octubre del 2014, en la Asamblea Nacional de Panamá, aprobó el Tratado de Libre Comercio entre México y esta en primer y segundo debate. Respectivamente, el Senado de México ratificó el tratado el 12 de marzo del 2015. Tiene como objetivo la facilitación del comercio de mercancías y servicios. El siguiente tratado es el Tratado entre México y Panamá. El Tratado de Libre Comercio entre estas dos partes fue suscrito el 3 de abril de 2004 en la ciudad de Panamá. Panamá, el 1 y el 6 de octubre en 2014, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el tratado entre México y Panamá, el cual entró en vigor para México el 12 de marzo del 2015. Tiene como objetivo la facilitación de comercio de mercancías y servicios, eliminar los obstáculos técnicos al comercio y aumentar las oportunidades de inversión y proteger los derechos de propiedad intelectual. Los objetivos específicos de este tratado son estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías
y servicio entre ambas partes, facilitar la circulación de bienes y servicios entre los países y la eliminación de obstáculos de libre comercio, promover las condiciones de competitividad dentro de la zona de libre comercio, facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre estas dos partes, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de ambas partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual, y establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá busca profundizar la integración económica entre México con Centroamérica, consolidar la seguridad jurídica en las transacciones internacionales con Panamá y abrir nuevos mercados de exportaciones mexicanas. Panamá es el primer inversionista en Centroamérica de México, con un monto superior a los 932 millones, y es el segundo destino a las inversiones mexicanas en la región, con cerca del 2,63 millones de dólares. Y el último tratado es el Tratado de Libre Comercio de México y Perú. Este tratado se firma en Lima el 6 de abril del 2011 y entra en vigor el 1 de febrero del 2012. Su objetivo es establecer una zona de libre comercio y que permita avanzar al fortalecimiento de la integración entre México y Perú. Sus objetivos específicos son estimular la expansión y diversificación del comercio entre estas dos partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las partes, promover condiciones de competitividad legal en el comercio entre ambas partes, mejorar las oportunidades de inversión en territorios de las partes y establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre ambas partes. Esta ha sido la explicación de los 12 tratados de libre comercio que tiene México con los demás países y espero haya sido de su agrado. Gracias.